Buenos días. Hoy os presento la conferencia Rudowski, Claves contemporáneas de lo vernáculo, actualidad patrimonial. La imparte Mar-Loren Méndez, catedrática de la Universidad de Sevilla, arquitecta, máster en Harvard, en la Universidad de Harvard, y catedrática del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica. Es también responsable del grupo de investigación Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneo y actualmente es también la directora de la Cátedra UNESCO en Patrimonio Urbano Construido en la Era Digital, CREAR. El tema que nos presenta hoy está centrado en la figura de Rudowski, como dice el título de la propia conferencia, un personaje muy importante, muy pionero en lo que fue un poco la puesta en valor y la recuperación del patrimonio vernáculo desde un punto de vista de la actualidad de la arquitectura vernácula en el mundo contemporáneo. Digamos que su discurso fue internacionalmente conocido desde los años 60, desde la famosa exposición y posterior catálogo Arquitectura sin arquitectos, y la conferencia de hoy se centra justamente en su actualidad hoy en día en el mundo del patrimonio, en el mundo de la arquitectura contemporánea y las posibilidades que las reflexiones de Rudowski nos traen todavía hoy en día. Pues muchas gracias y os dejo con Mar-Loren. Quiero comenzar esta conferencia agradeciendo a la Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra y en concreto a Camila Mileto y a Fernando Vegas, que desde la Universidad Politécnica de Valencia me invitan a sumarme a este ciclo de conferencias ofrecido por la cátedra. Bueno, desde el potente vector vernacular que le da contexto al trabajo que vosotros desarrolláis en la arquitectura de tierra, bueno, pues se me pedía que ofreciera una conferencia sobre Bernard Rudowski, que sin duda es un personaje clave en la valoración de lo vernacular en la segunda mitad del siglo XX. Por tanto, encontrando sinergias en una lectura patrimonial desde mi propia trayectoria investigadora en esta conferencia, os propongo explorar juntos las claves contemporáneas de lo vernáculo en la obra de Bernard Rudowski, ofreciendo como marco principal de discusión su actualidad patrimonial. Asimismo, este trabajo conecta con la Cátedra UNESCO CREAR, que se dedica a caracterización y regeneración patrimonial desde la Universidad de Sevilla y que yo misma dirijo. Y concretamente nos centramos en las arquitecturas más modestas, no monumentales y que por tanto son menos apreciadas como patrimonio y en mayor riesgo de desaparición. La arquitectura vernacular que aquí vamos a enseñar sin duda se enmarcan en este contexto patrimonial. A través de este trabajo y en otros que están por venir seguros, pues encontramos así la sinergia entre ambas cátedras. Bueno, la vida como un viaje y el viaje como forma de vida. En 1986, 2 años antes de su muerte, definía así Bernard Rudowski la vida íntimamente ligada al viaje, a la experiencia y, en su caso, a la experiencia de una arquitectura vernácula diversa sin discriminación geográfica. Paradójico que yo misma no haya podido desplazarme a Valencia por la situación que desgraciadamente vivimos y que no nos permiten pues seguir esa máxima rudowskiana del viaje como forma de vida. Bueno, su obra más conocida, que la vemos en pantalla, es conocida mundialmente y se denomina Arquitectura sin arquitectos. Se trata de una exposición y un catálogo homónimo realizado en los años 60 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA de Nueva York. Quizás se trate de una de las publicaciones de arquitectura vernacular más citada
y sin duda más conocida en el mundo de la arquitectura, es decir, por los arquitectos y las arquitectas. De tal manera que esta exposición que vemos también en pantalla, pues ese nombre tan acertado, Arquitectura sin arquitectos, dio lugar a un neologismo y realmente en el mundo de la arquitectura muchas veces cuando queremos decir arquitectura vernacular o tradicional se utiliza arquitectura sin arquitectos. Se trató de un proyecto de influencia global y se convirtió en un cuestionamiento del progreso de la arquitectura moderna en un momento de posguerra en Estados Unidos del máximo apogeo de su modernidad y por tanto su conocimiento, el conocimiento de este proyecto y del propio autor pues lo abocó a la marginalidad. Bueno, en esta conferencia presentaremos la valoración subversiva que hizo de lo vernacular y reflexionaremos desde la actualidad, como hemos dicho, de los patrimoniales. Por poner en contexto mi propio trabajo, pues con la exposición, seminario internacional y publicación, todo denominado Bernard Rudowski, Desobediencia crítica a la modernidad, de cuyo catálogo tenemos ahí una imagen, conmemoramos en el Centro José Guerrero de Granada los 50 años de Arquitectura sin arquitectos. Pueden encontrar unas 80 reseñas de ese trabajo que fue objeto de un premio al fomento de la arquitectura. Bueno, esta línea de investigación la inicio ya hace más de 15 años, lo he recogido en distintas publicaciones a nivel nacional e internacional y bueno, esta dimensión patrimonial, esta beta patrimonial también la he estado explorando y bueno, ahora mismo, por ejemplo, pues está en prensa una última publicación con Docomomo. Bueno, la conferencia la voy a estructurar en 3 partes. La primera, que nos centraremos en presentar al autor y dar unas determinadas claves para luego entender mejor esa segunda parte en la que mostraré ese trabajo tan influyente y tan global que hace Rudowski en torno a la valoración de la arquitectura vernácula, especialmente centrado en la exposición y en su catálogo Arquitectura sin arquitectos, pero también complementado con otras publicaciones y documentación gráfica del autor. Por último, en una tercera parte, pues veremos su casa estudio, última obra construida, y que presentaremos como su manifiesto integral de ese habitar contemporáneo en clave tradicional. Bueno, comenzamos con la presentación de Bernard Rudowski. Bueno, el retrato realizado por su amigo que vemos ahí, colaborador Steinberg, es sin duda muy ilustrativo de ese perfil que queremos mostrar de Rudowski, un perfil interdisciplinar. Rudowski nace en Europa en 1905 y muere en Estados Unidos en 1988 y fue arquitecto, se formó como arquitecto, pero también fue un crítico de gran influencia, como pueden ya ustedes imaginar, un comisario de exposiciones, también de gran repercusión internacional, también se dedicó a ser editor de publicaciones, diseñador de muebles, de ropas, de zapatos, fotógrafo, investigador y conferenciante y profesor en universidades a lo largo de todo el mundo. Por tanto, esto pone ya el foco en un componente que me interesa especialmente, que es la visión interdisciplinar que de la arquitectura tiene el autor. Él nos decía durante toda su carrera que lo que buscamos no son nuevas formas de construcción, sino nuevas formas de vida. Y bueno, ahí en esa frase se destila esa aproximación interdisciplinar, integral, holística, de lo que debe ser la arquitectura, las propuestas arquitectónicas. No solo en la línea de la crítica, sino también
bueno, pues en los proyectos contemporáneos que nos... Bueno, en contraste con esta figura interdisciplinar, tan en contacto con el arte, con el diseño, etcétera, pues en contraste con lo que podíamos pensar, como digo, estudió arquitectura en una escuela técnica, que es la Escuela de Arquitectura Técnica de Viena, entre el 22 y el 28, y en 1931 finaliza con una tesis doctoral centrada ya precisamente en una arquitectura vernacular, que son las casas abovedadas basadas en hormigón de las Islas Cícladas en Grecia, con una visión, como decía, bastante técnica. Desde entonces, y como veremos al final, en la tercera parte, el Mediterráneo se convierte en una referencia de su trabajo. Bueno, ya decíamos que su trabajo más conocido fue Arquitectura sin arquitectos, pero no están ahí sus inicios como crítico y como comisario de exposiciones. Es muy significativo que en los años 40 su primera exposición sea en interrogante: ¿son nuestras ropas modernas? Y ahí es donde podemos trazar el origen de esa crítica irreverente que construye ante el supuesto progreso de la modernidad. También inicia en este momento consolida esa trayectoria del uso de la fotografía o de las técnicas expositivas en la construcción de un mensaje subversivo y provocador. Bueno, un mensaje que sin duda nos sorprende y muchas veces busca escandalizarnos. La colaboración con artistas ya lo hemos visto anteriormente, y en estos bocetos preparatorios para lo que llamó body idols, con el artista italiano Costantino Nivola, bueno, pues nos sorprende o nos intenta escandalizar con unos cuerpos que están deformados por la moda, que están como atrapados en corsés y son víctimas, por tanto, de los rigores de esa moda supuestamente moderna y esas normas de la sociedad supuestamente moderna. Él denuncia, por tanto, aquí la contradicción entre la sensualidad de un cuerpo real, de un cuerpo en su estado natural, en contraste con la moda moderna, como un sistema de control social. Y aquí es donde él empieza a hablar del ciudadano empaquetado. Un recurso que él utilizará y que veremos también en Arquitectura sin arquitecto es el contraste visual. Con el contraste visual él intenta, y lo consigue, desmontar la superioridad de la cultura moderna occidental frente a aquellas consideradas primitivas, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, pues coloca estas imágenes de la cultura moderna industrial y en el fondo te está llamando la atención sobre esas similaridades que hay en aquellas categorías que tradicionalmente hemos considerado opuestas. Y bueno, pues estas imágenes también nos recuerdan mucho el trabajo que el propio Barbour hace en su Bidler Atlas, ¿no? En el fondo esta fotografía, estas composiciones empiezan a provocar al espectador para preguntarte, en el fondo, ¿somos realmente modernos? Bueno, la obra del autor Cristo, con este torso empaquetado y esta mujer empaquetada, provocan sin duda en última instancia nuestro posicionamiento crítico. Las referencias están claras y nos hacen sustanciar
ese concepto rudowskiano del ciudadano empaquetado. Aquí una referencia ya en torno al diseño del espacio, ¿no? Realmente él como arquitecto ya nos está mandando un mensaje en el cual el diseño no solo debe realizar un espacio moderno, un espacio liberado, diáfano, pero también ofrecer el fundamento, la base para la liberación del propio individuo. Un escenario de la vida fuera de las demandas de las normativas, los protocolos sociales y el consumismo al que nos aboca la sociedad moderna. Bueno, nos ofrece también sistemas de valores a través de sus propuestas. Él no solo construye una crítica, sino también construye una alternativa. En contraste con lo que hemos visto, nos enseña los diseños, por ejemplo, de Claire McCardell o de Irene Shvabinsky, en los que muestra un cuerpo de mujer que está liberado de esos corsets, de esos elementos rigidizadores de control, y nos muestra una ropa sencilla de formas muy simples, ¿no? Rudowski, de hecho, nos propone también sus propios diseños que vemos en la esquina inferior izquierda de la pantalla, que llamaría los Bernardo Separates. Bueno, él, de hecho, aquí se refiere a la economía en su propia producción, que lo relaciona con una geometría muy sencilla, una geometría rectangular, que además, y esto hace ya la referencia al espacio, que además minimiza el espacio para almacenaje y por tanto ahí ya empieza a establecer esas conexiones entre arquitectura, economía del espacio, sencillez, como la clave de un habitar sostenible, ¿no? Esto nos lleva a esa propuesta de Rudowski que yo misma denominé en la exposición hacia un cuerpo desempaquetado. De esta manera, pues vemos esta aproximación a la moda, al cuerpo humano, como una parte de esa crítica integral a la modernidad y ese cuestionamiento constante del denominado progreso. El zapato, las sandalias, va a ocupar un lugar de excepción también en la obra rudowskiana. Ahí vemos unas fotos de su propia publicidad de lo que fueron las Bernardo Sandals, que se empezaron a producir en 1946 y que fue un producto empresarial de gran éxito, que de hecho se siguen produciendo, se sigue manteniendo el nombre hoy en día, y que le hizo a la población americana considerarlo como el creador que introduce las sandalias en los Estados Unidos. De hecho, él considera el zapato, y en concreto no solo el zapato masculino, que también, sino el zapato de tacón, como un instrumento de tortura y un instrumento de control. Y por tanto las sandalias pues las muestra como un espacio de liberación. Esta visión que hemos visto en esta primera parte, esta visión holística de cómo debemos abordar el diseño contemporáneo partiendo de una crítica y constante cuestionamiento de la superioridad del progreso occidental en contraste con lo considerado primitivo, veremos que también fundamenta su puesta en valor de la arquitectura vernácula, de esa arquitectura. Por tanto, en esta segunda parte nos centraremos en esta exposición y catálogo y en esa reflexión de la arquitectura vernacular que nos ofrece Rudowski en clave patrimonial. Ya hemos visto que se trata de una exposición, un catálogo, donde realmente realiza esa llamada de atención sobre la arquitectura vernacular y que es su trabajo más conocido. Podemos decir de él
que es el proyecto que cambió el valor que el gran público daba a la arquitectura vernacular. Sin embargo, es muy interesante hacer notar que en principio el encargo que recibió Rudowski se trataba de una exposición fotográfica menor que no se iba a exponer en el MoMA de Nueva York, que iba a itinerar fuera de Nueva York y que realmente iba a tener un carácter pedagógico, es decir, ¿qué es la arquitectura vernacular, ¿no? Sin embargo, este proyecto se convirtió en un proyecto de referencia, como sabemos, que estuvo itinerando durante más de 10 años y traducido a múltiples idiomas. Repasamos en primer lugar donde estuvieron las claves de esa pequeña revolución del proyecto rudowskiano en clave vernacular, y a continuación pues nos centraremos en repasar algunos de los valores que entresacó de la arquitectura vernacular, pero visto desde nuestra perspectiva patrimonial actual. Empezamos, por tanto, con esas claves del propio mensaje de la exposición de Rudowski. ¿A qué se debe la repercusión mundial que tuvo este proyecto? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que se fundamenta en el mensaje. En el mensaje podemos ver ya un posicionamiento muy subversivo y muy crítico, en el cual utiliza la exposición, el catálogo, para encajar una durísima crítica a la parcialidad que en ese momento tiene la historia de la arquitectura, en la cual existe una preeminencia de Occidente, una preeminencia de unos determinados periodos, de unas determinadas arquitecturas de los poderosos y de los grandes autores, con ninguna o muy pocas referencias a esas arquitecturas menores que en el fondo son la gran mayoría de las que construyen y definen nuestro país. En esta exposición evita clasificaciones cronológicas o geográficas que eran las que predominaban en los estudios consolidados en torno a la arquitectura vernacular llevadas a cabo por historiadores en ese momento y por antropólogos. Establece relaciones visuales, como vemos en la imagen, de paisajes tan distantes como Japón, España, Pakistán, Marruecos, China, entre otros, ¿no? Realmente aquí ya vemos un elemento importantísimo de la actualidad patrimonial de sus estudios, que es la diversidad cultural. Cómo realiza una democratización visual, uniendo y poniendo en el mismo plano todas estas arquitecturas diversas y distantes, y bueno, ahora lo tenemos, esa diversidad cultural, como un factor fundamental del patrimonio y un concepto asociado al desarrollo sostenible por excelencia. Bueno, ese recurso comparativo que ya veíamos en esa primera exposición, son nuestras ropas modernas, va a ser una constante también en su mirada crítica a lo vernáculo. Aquí en esta cita que vemos ahí, realiza esa comparación de la serenidad, la humanidad, la inteligencia de lo vernacular, en esos, de nuevo, países considerados subdesarrollados, con palabras textuales, la lacra arquitectónica de nuestro país, refiriéndose en este caso a los Estados Unidos. Desmantela, por tanto, ese paralelismo entre vernacular y cultura subdesarrollada, ejerciendo en el fondo una discriminación positiva. Se centra en el rechazo, de nuevo, de la versión de la modernidad estadounidense, institucionalizada durante la posguerra, del sueño americano y del denominado estado del bienestar. Y termina señalando a los arquitectos como responsables. De ahí que el nombre sea gran parte de esa revolución subversiva que propone Rudowski. Este nombre, Arquitectura sin arquitectos, pues sustituye a otros posibles, como puede ser, no sé, arquitecturas tradicionales del mundo.
En el fondo, él está diciendo que no hacen falta arquitectos o esos arquitectos modernos para construir una buena e inteligente arquitectura. Él estaba claramente buscando ser muy controvertido, apuntando que la arquitectura es sin duda un acto colectivo, que no solo implica a los diseñadores, a los arquitectos. Bueno, una aproximación de nuevo que ahora es central en la discusión contemporánea del patrimonio. Bueno, con su mensaje subversivo, sin duda, como han visto en la cita que les mostraba anteriormente, provoca el rechazo de los arquitectos estadounidenses que piden al museo que cancele la exposición y cuando no la pudieron evitar, que como ven nunca se evitó, pues la emprendieron incluso contra el propio Rudowski. ¿Qué hubo de las estrategias, no solo del mensaje, del nombre, de las estrategias visuales, arquitectónicas, de la propuesta expositiva de Rudowski? Bueno, si no seguimos un criterio cronológico o geográfico, ¿cuál puede ser el criterio? Bueno, en el fondo, Rudowski nos propone una experiencia espacial, una experiencia arquitectónica, en la cual geografías distantes están unidas y no separadas a través de una conexión visual de lo vernacular. Bueno, en los años 60 y con el sueño americano en plena efervescencia, pues Rudowski está cuestionando la idea misma de la modernidad, del progreso estadounidense, en este caso aplicado a nuestros paisajes construidos, ¿no? Tenemos que decir también que el descubrimiento rudowskiano de lo vernacular solo es posible paradójicamente desde la existencia de lo moderno. Y Rudowski así se convierte también en una referencia obligada no solo de la arquitectura vernácula, sino de la dialéctica entre la modernidad y la tradición. Bueno, ¿y qué valores? ¿Cómo ordena? ¿Qué temáticas estructuran ese mensaje rudowskiano del valor vernacular? ¿Cuáles son las claves contemporáneas del mismo? Bueno, pues realmente Rudowski frente, como decíamos, a una estructura cronológica, una estructura geográfica, bueno, pues realmente construye una estructura temática. Bueno, aquí llamo la atención sobre una temática que él denominó Hill Towns, con la que apunta a la implantación inteligente de la arquitectura urbana vernacular, cuyas raíces de hecho la vincula a la cultura islámica de los pueblos europeos, es decir, pone el origen de esa cultura urbana europea también en la propia cultura islámica. Con un conocimiento de la topografía y señala de hecho a Mojácar, Almería en esos momentos un pueblo pues perdido y marginal en cuanto a los discursos arquitectónicos, como uno de los ejemplos, y cito, más espectaculares de esta adaptación topográfica y esta implantación inteligente de la arquitectura. Bueno, me parece muy importante que en estos momentos él esté hablando, por tanto, de que el valor de la arquitectura vernácula no está únicamente en el elemento, en el objeto, en esas, digamos, valores materiales, constructivos, que desde otros campos se estaba señalando, otros campos de conocimiento, sino que lo extiende, como vemos en la cita, lo extiende a su dimensión urbana y a su dimensión paisajística. Y habla como todo ello es inseparable, es decir, la escala urbana, la escala paisajística son intrínsecos al valor de la arquitectura, el valor de la construcción de la arquitectura.
vernacular. Bueno, cuando descendemos a la escala urbana, se refiere a este valor que él denominó Unit Architecture, con el que se refiere al valor de la tipología y a su adaptación inteligente al territorio. Lejos de producir una monotonía que siempre asociamos o muchas veces asociamos a la tipología, al recoger las irregularidades del lugar, por pequeñas que éstas sean, hace posible un equilibrio entre la diversidad, la singularidad en el paisaje urbano y la unidad del mismo. Cuestión también fundamental en esta lectura contemporánea de lo vernacular. Dentro de estas tipologías, las casas las cuevas en general, pero las casas cuevas en particular, esta tipología híbrida que aúna excavación y construcción estuvo muy presente en esa adaptación al territorio por apropiación. Considerado en esos años 60 y 70 sin duda espacios marginales y habitados por las clases más desfavorecidas, Rudowski las llega a denominar en sus escritos como las viviendas del futuro. En esta imagen, por ejemplo, admira las cubiertas de las cuevas de Guadix en Granada y transmite, por ejemplo, la luminosidad de sus blancos, pero también, junto a la implantación que comentábamos inteligente del paisaje encontrado, pues también se va a referir a la inercia térmica y a la minimización de los recursos en construcción, aprovechando en este caso la propia tierra, ¿no? tan apropiado en el contexto de esta cátedra UNESCO. Esa madre con su hijo añaden también el valor patrimonial de la comunidad que lo habita, en la línea sin duda más contemporánea de los estudios patrimoniales actuales. Espacios y geografías distintas y distantes. La cueva, la arquitectura excavada, la arquitectura excavada es, como decíamos, la arquitectura de tierra por excelencia. Más aún si nos detenemos en estas casas excavadas en Yaodong, en China, donde la calidad de la tierra permite la excavación de casas con patios cúbicos de 9 metros de lado. En este caso, no solo añade la reflexión anteriormente vinculada a las casas cuevas de Guadix, sino que también reflexiona sobre la versatilidad, donde el plano del suelo es al mismo tiempo la cubierta de la casa y la tierra cultivada, minimizando además los desplazamientos de los propios trabajadores. Bueno, las ciudades y en concreto la escala de sus ciudades son un tema constante en el trabajo de Rudowski. A pesar de que le dedicó también, o complementando a que le dedicó un espacio de excepción en la exposición de Arquitectura sin arquitectos, en el año 69 también le dedica un libro completo a esto que denominó Calles para la gente. Lejos de contaminar la percepción de la arquitectura, el peatón, el ciudadano, al que le dedica precisamente este libro, es el elemento básico del entorno urbano, ¿no? Fijaos que en esos momentos de imágenes abstractas de los espacios siempre vacíos, siempre sin ciudadanos, el reivindicar al peatón, al habitante, como el valor central del espacio urbano, incorpora esa plena actualidad patrimonial de la obra rudowskiana. En este Calles para la gente basa de nuevo su discurso en un cuestionamiento crítico de la ciudad moderna, representada en la ciudad americana de autopistas y suburbias,
que compara precisamente con la ciudad histórica compacta. De nuevo, una idea de máxima actualidad en los discursos patrimoniales y sostenibles de hoy en día. En esta cita nos habla específicamente no solo de ese espacio, sino también de sus texturas, del valor de los pavimentos en nuestras calles, en nuestras ciudades, que deben estar de hecho adaptadas al uso de la gente, ya que constituyen la extensión, nos dice, natural del suelo de la casa, es decir, la calle como extensión natural del habitar doméstico, ¿no? Por tanto, lo considera una habitación comunal, un espacio donde realizar nuestras actividades del habitar más, en su máxima extensión, como son las actividades también productivas, donde relacionarnos, donde celebrar y, en este caso, pues fotografía las texturas de calles en distintos lugares, su geometría, siempre habitados por la gente, ¿no? Incluso por los animales, ¿no? En esta calle de las Alpujarras granadinas, pues vemos a ese gato ¿no? Junto con los pavimentos, Rudowski también dedica una parte importante de su trabajo a mostrar los valores arquitectónicos, cívicos, pero también estéticos de las calles cubiertas, ¿no? Él habla de los pórticos, él habla de las calles cubiertas, de las calles semicubiertas, poniendo una especial preferencia en las cubiertas textiles, que él de hecho denomina como toldos, utilizando la palabra española para ello y mostrando esta calle de Sevilla que puede ser confundida con esta calle de Japón y que los une en una publicación posterior denominada Los constructores prodigiosos. Esta calle habitación o la calle como habitación urbana que contrasta con esas autopistas, con esos espacios hostiles para el ciudadano. La calle es donde está la acción, un espacio de acción, de producción, que contrasta también con cualquier interpretación monumental o preciosista del espacio urbano de nuestras ciudades históricas. Cuando dice que las calles son para la gente, también se refiere a lo que él denominó generosidad urbana, en tanto en cuanto no solo se trata de la continuación de la casa, sino también de la continuación de la fábrica o del taller. Y por tanto, en esa generosidad urbana, las calles se utilizan para las propias actividades productivas. En esta calle de la India, reflexiona sobre la versatilidad del espacio público, de cómo puede haber unas acciones provisionales, efímeras, en este ocupar las calles de la India para el secado de las telas se aleja muchísimo de esa mirada a estos espacios como espacios sin sofisticación urbana o sin control higiénico, ¿no? Por tanto, hablamos de la calle como un espacio que se puede reutilizar, que se puede reciclar para estas actividades productivas. Pero no solo eso, Rudowski también nos habla de la fuerza artística de estos gestos anónimos, estableciendo una comparación con el propio trabajo del artista Cristo, ¿no? Que a todos nos puede venir a la cabeza cuando vemos esta bella imagen. Y junto al disfrute estético que nos produce la actividad productiva, si nos vamos de nuevo a la escala del territorio, Rudowski reflexiona sobre la dimensión arquitectónica de la actividad productiva de la arquitectura, apuntando cómo
cómo ese construir un primer muro, un primer elemento modesto para explotar, para producir ese paisaje tradicional rural, pues define ya una primera escala humana en el paisaje y por tanto ya podemos considerar que estas acciones estas acciones de la agricultura, de la estación humana de la agricultura, se pueden considerar arquitectura. Arquitectura que debe ser, de hecho, valorada como tal, esos gestos mínimos, esos elementos modestos de bancales, de muros, etcétera, pues deben ser objeto de nuestra propia mirada patrimonial. Y de nuevo, bueno, pues esa actualidad de esa patrimonial. Por último, en esta última parte, pues nos centramos en mostrar su casa, la casa que construyó en Frigiliana, en Málaga. Bueno, recuperamos esa reflexión de protección de estos elementos modestos que construyen un paisaje rural, esa adaptación inteligente a la topografía, esa singularidad tipológica, ese aprendizaje de lo local, esa arquitectura como espacio para la liberación del individuo con el que empezábamos esta conferencia y para finalmente mostrar esta casa estudio en Málaga, espacio que tras más de 30 años en América vuelve a Europa y elige la península ibérica, el Mediterráneo andaluz, para construir esta última obra, su propia casa, que entendemos y que mostramos aquí como reflexión construida de su visión contemporánea de la tradición. Bueno, junto con todos esos valores que hemos ido mostrando a lo largo de la conferencia, pues se suman otros que van consolidándolo o van mostrando ese trabajo maduro en su construcción de la arquitectura. Fijaos que empezábamos con la arquitectura sin arquitecto y terminamos con una casa sin arquitectura, es decir, dándole prevalencia sobre todo al lugar y su carácter. En esta carta enviada a Coderch, le dice que sobre todo y ante todo quiere hacer algo muy modesto que denomina una casa sin arquitectura. Para ello hace un trabajo minucioso que se muestra en este trabajo de campo que realiza en el año 69, donde va documentando no solo lo que verá desde allí, ¿no? Ese precioso paisaje rural y ese paisaje más lejano del mar Mediterráneo, sino cualquier elemento concreto, esos árboles, esos 8 olivos que se encuentran allí, esas rocas que hablan de lo matérico del lugar, esos bancales persistentes del uso y de esa producción agrícola de este paisaje productivo como decíamos, del Mediterráneo andaluz. En esta imagen vemos cómo se hace efectivamente ese localizar, medir en primer lugar esa topografía abrupta, no podía ser de otra manera que el lugar, el solar, la finca que eligiera, pues tuviera un gran desnivel topográfico, ¿no? Para mostrarnos esa implantación inteligente en el paisaje, ¿no? Pero también, como decíamos, documentar todos los bancales, todos los árboles, y ahí vemos a Berta en ese trabajo colaborativo de documentar para respetar el paisaje tal y como nos lo, ¿no?
Efectivamente, en este primer boceto y en esta cita, luego también publicada, bueno, nos habla de cómo la arquitectura debe respetar estos árboles encontrados. Ahí los vemos como como se observa en el boceto, y por tanto la arquitectura se descompone, se fragmenta para dar paso, para respetar estos árboles encontrados y este soporte productivo. Bueno, también habla en esta búsqueda de una casa sin arquitectura, que realmente debe ser una casa que aspire a lo largo de los años a desaparecer, a camuflarse. ¿Cómo lo consigue? Bueno, junto con, aquí vemos la fachada este de la casa, situada en el punto alto de esa topografía para, como decíamos, respetar al máximo ese soporte tradicional, del paisaje tradicional productivo que encuentra. Y como decíamos, junto con respetar la arboleda existente, pues hace una plantación que va buscando precisamente que bueno, no solo proteja solarmente y térmicamente a la casa, que cuando vaya creciendo, cuando vaya tomando porte a lo largo de los años, se produzca un camuflaje, como él decía. En esta foto se ve claramente que va produciendo a lo largo de los años camuflaje y desaparición de la Si ahora vamos al nivel tipológico, como hacíamos anteriormente en la presentación, pues veremos cómo no se aferra a una tipología rígida de casa-patio que él desarrolló a lo largo de toda su carrera, sino que produce ese despliegue de la tipología orientado norte-sur, donde en el norte, en la esquina superior derecha de la imagen, vemos los espacios de día, y en la esquina superior izquierda vemos las zonas de noche integradas o relacionadas a través de este patio, que lejos de situarse en un espacio central de la casa, se sitúa en ese espacio íntimo, privado, de los espacios personales de noche, ¿no? Unidos por esa loggia, ese pórtico que nos abre la arquitectura hacia el paisaje. Pero sin embargo, aunque hablemos de ese camuflaje, de ese casa sin arquitectura, de ese adaptar la casa con patio o la no podemos negar la dimensión cultural de esta arquitectura. Bueno, cuando veíamos esa planta y la veíamos con esa retícula potente, bueno, nos hacía pensar que realmente había una sobreocupación del solar, y simplemente de lo que se trataba era de una retícula que se posa en esa topografía encontrada, en ese paisaje rural respetado, y que, bueno, mide o nos ofrece una reflexión del paisaje encontrado, ¿no? Y por tanto dando dimensión cultural, ¿no? Ese siempre enfrentar el árbol encontrado con el pilar, con el elemento arquitectónico. Bueno, no podemos dejar de que nos venga a la memoria esta imagen que él publicó en varias ocasiones de los huertos de limones del lago Garda en Italia, bueno, con la cual pues también nos hace reflexionar sobre una
bueno, esa dimensión cultural en el fondo, porque habla de casi esa similitud que encuentra entre esta arquitectura y las ruinas de la arquitectura clásica que podemos encontrar en los, ¿no? en los paisajes arqueológicos. Bueno, pues realmente esa, digamos, esa dimensión de la casa sin arquitectura o de una aspiración a esa sostenibilidad de la que en el fondo o de manera implícita tanto habló, al principio no estaba tan claro cuando él habla de hacer de elegir este lugar para su casa, pues incluso llega a decirle a Codet que lo que quiere construir es un pequeño cortijo, ¿no? Entonces, en un primer momento hay una idea, podemos considerar bueno, más ingenua de lo que podría ser esta interpretación contemporánea de lo vernacular. Sin embargo, como veremos a continuación, bueno, pues realmente podemos trazar ese carácter sostenible y esa dimensión local de su propuesta, que lo vinculan sin duda también a la actualidad patrimonial a la que hace. En esta imagen que hemos adjudicado al estudio Coderch por los trazos, por la forma de dibujar y de utilizar las propias utensilios de dibujo, pues vemos cómo lejos de ese festival o de ese muestrario de ventanales, de puertas que veíamos en la imagen anterior, pues aquí la variedad se consigue repitiendo y agrupando, colocando de distinta posición un elemento único que es una ventana metálica que después de investigar en el lugar vio que era la más común y por tanto la más barata y la más fácil de colocar en el lugar, ¿no? Minimizando también el transporte de lugares más lejanos, ¿no? En el concepto más actual de sostenibilidad, ¿no? Aquí vemos esas ventanas desde el interior del salón y cómo el control de esa luz de orientación dando al paisaje, pues la controla con lo que encuentra también en el lugar. En este caso no es un elemento producto de la producción de la industria moderna, como pueden ser esas carpinterías metálicas, sino que se trata de un aprovechamiento de lo que eran los cañizos para bueno, pues para darle una nueva vida, ¿no? Unos cañizos que se utilizaban en posición horizontal en los porches de la vivienda tradicional mediterránea, pues Berta junto con Rudowski diseñan estos elementos que están muy lejanos a esos brisoleil de hormigón en los que podía caer esta casa por las fechas y por las referencias modernas que en ese momento manejaban, ¿no? Lejos de esto, de intentar hacer lo que no está a mano, no solo como material, como veíamos en las carpinterías, sino también en el saber hacer de ese lugar, pues se dedica a hacer fotos de construcciones de alrededor. Esta foto, que en un primer lugar se podía confundir con la propia casa, bueno, pues es sin duda una foto de otro lugar cercano a la casa de Rudowski, ¿no?
Tampoco se empeña en construir, acompañar esta imagen, esta arquitectura contemporánea tradicional, como me gusta llamarla, las referencias de sistemas tradicionales como es el muro de carga. En este caso, Rudowski opta no por realizar o por forzar unos sistemas constructivos que en ese momento ya desgraciadamente no estaban en el hacer diario o cotidiano de los albañiles, sino que, como hemos visto con anterioridad, pues se fija en los sistemas que en ese momento se estaban realizando. En la imagen también vemos esa fachada contraria, la fachada oeste, que frente a esa fachada este que se abre al paisaje, en la oeste, pues muestra una arquitectura absolutamente introspectiva que asegura, opaca, ¿no? Que asegura esa libertad o esa intimidad del individuo que habita esta casa, ¿no? Pues frente a una idea moderna que él también criticó duramente, ¿no? de observar el exterior a través de un cristal, ese elemento constructivo, ese material constructivo por excelencia, el cristal, ¿no? Él nos habla de que siempre tenemos que experimentar el exterior en el exterior. Y además, lógicamente, en la misma línea que veíamos en la calle y la ciudad como extensión natural de la casa, el exterior del solar se convierte en la extensión natural de la casa, pero de la casa extendida como el de la casa. Aquí vemos en el anterior cerrado, aquí abierto, lo que es la puerta, esa pequeña puerta de con un techo además de una altura mínima, que es de las pocas aperturas hacia el oeste que se muestran a la pasada de los vecinos y de los habitantes de la zona. Ahí marco con una flecha ese lugar que lejos de jugar a mostrar esa imagen que parecería un recurso obvio, ¿no? Mostrar esa imagen en una ventana abierta al paisaje, ¿no? Al entrar a la casa, pues realmente tienes que vivir la casa en una dirección norte-sur, como hemos visto, evitando esa visión directa, pero digamos mediada a través del cristal, que es tan propio del discurso moderno de la casa, ¿no? Como esa apropiación del paisaje a través de la transparencia. Frente a eso, este eje, como decíamos, norte-sur, en este caso vemos una vista del comedor hacia el sur, hacia esa loggia, ese pórtico que nos conecta la zona de día y la zona de noche, ¿no? El patio es sin duda la habitación por excelencia del exterior. Esa habitación abierta al cielo que ya en los años 40 el propio Rudowski dibujaría. Esto es una ilustración realizada por el propio Rudowski para la portada de Interiors, como también en ese trabajo de editor y en el marco de las publicaciones de arquitectura. Y en los últimos planos ya publicados, una vez que la casa está construida en 1971, pues se detiene a describir pormenorizadamente el uso, el programa que adjudica a esas zonas exteriores. Incluso en este patio
pues localizando pequeñas zonas como esta que llamaría baños del sol de la tarde, ¿no? Y bueno, pues donde nos habla de esas distintas actividades a través de esos elementos, ¿no? En el otro extremo del patio, que se sitúa, como decíamos, en el espacio del sur, de ese núcleo más íntimo de la casa, por tanto es un patio no de representación, sino un espacio íntimo de liberación, pues en ese lugar, en ese otro espacio, como decíamos, exterior al norte, sitúa el comedor exterior que observa de nuevo desde esa puerta abierta desde la casa, ¿no? Pero además, cuando nos fijamos, ya desciende a este nivel del valor de lo intangible que ahora hablamos tanto en el patrimonio, ¿no? En el discurso actualizado de lo patrimonial, ¿no? Bueno, nos muestra esos elementos, bueno, anteriormente hemos visto el tomate, la berenjena, aquí la patata, el aceite de oliva, ¿no? Todo dentro de lo que es ese valor de la construcción de la casa, más allá de lo material, ¿no? De cómo ofrecemos espacios para esa dieta mediterránea, para ese habitar pausado y celebrativo del habitar mediterráneo, ¿no? Reinterpretado desde lo contemporáneo, de este discurso en los años 70, ¿no? También en esta imagen del comedor exterior, vemos también cómo nos quiere llamar la atención en esa recuperación de lo mediterráneo, que no es localista, que no es limitativa a lo que nos encontramos allí, sino que se mezcla, se entremezcla, se integra con otras culturas con las que de hecho también tiene muchas cosas en común, como y nos muestra estos kimonos colgados, paisaje diverso de esa casa en Frigilina de Rudowski. Pero también en ese exterior somos capaces de construir también las propias estancias, ¿no? Con esta mosquitera que nos retrotrae a grabados que él mismo nos enseñó del habitar asiático, ¿no? De solo con una mosquitera, con un velar, somos capaces de limitar un espacio para habitar. En este caso, en el lugar más inferior del solar, en lo que es el espacio que definió como la zona de descanso de la piscina, basadas en las albercas rurales de la zona. Todo esto nos ha llevado a una arquitectura habitada, sin duda, ¿no? Una arquitectura habitada, aquí vemos a Berta Rudowski, finalmente el individuo, el habitante, que se libera del control de la moda, del control de los horarios, del control de la ropa, esa ropa supuestamente moderna, y bueno, pues nos muestra esta dimensión tan importante del habitante como parte imprescindible del patrimonio, ¿no? Ahí desde ese espacio vemos esa piscina, esa alberca, que también nos resume con esos materiales, ese material de barro, que es el único que aparece tanto en el interior como en el exterior para el pavimento, llamándonos la atención como esa extensión a través de lo tectónico de la casa exterior. Esta imagen tan bella, ¿no? de esa alberca, de esa piscina,
nos llama la atención por ese, pues respetar hasta los límites mismos de la piscina el paisaje, los elementos rurales que se encuentra, cualquier matojo, cualquier árbol, pues aparece ahí frente a esa tendencia tan terrible de pavimentar o de colocar ese césped tan ajeno a estos paisajes rurales del Mediterráneo. Bueno, esta arquitectura que muestro, aunque en su momento sí hubo alguna publicación, pues realmente no se había tomado, y con esto acabo, no se le había dado el valor patrimonial que corresponde, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues lógicamente por lo modesto de sus arquitecturas, por lo humilde de lo que estamos enseñando. Estamos hablando de una pequeña casa muy sencilla, en un paisaje rural, lejos además de cualquier arquitectura de la capital, de una capital de provincia. Es en el año, ya no es hasta el siglo XXI en el que nos encontramos, donde realizamos un redescubrimiento de esta arquitectura, primero en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea, y tienen los datos para quien le pueda interesar, y se incorpora en la base de datos que actualmente se encuentra integrada en la guía digital del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y que fue, digamos, resultado del proyecto de investigación del mismo nombre. También hubo un proyecto de dimensión europea, donde también logramos insertar la Casa Rudowski como parte del patrimonio de la arquitectura siglo XX, no solo en España, sino en Gibraltar y en determinadas francesa. En paralelo, una acción ciudadana, una acción intelectual también, que aúna nombres como pues Charles Correa o Shigeru Ban o el propio Frank Gehry, que firman esta petición para la conservación de la casa, y que se aúna a todo este proceso desde el Museo MAC de Viena, auspiciado también desde el Centro José Guerrero y apoyado desde nuestro grupo. Y por último llegamos a declarar, a realizar el expediente de protección en toda una trayectoria de convencimiento, de mostrar los valores, llegando a la declaración de bien de interés cultural ya en la categoría máxima de monumento, convirtiéndose en el año 2011 y hasta el momento en el patrimonio más joven de toda Andalucía, es decir, el construido en el tiempo más cercano a nosotros, en el año, como decíamos, 71, que es cuando termina esta obra. Sin embargo, no queremos que todo sea celebrativo, como esta bella imagen, ¿no? de las sombras cambiantes de los árboles sobre el muro de esta casa, como también esos valores intangibles, esos valores, por otro lado, tan frágiles de esta arquitectura de esta arquitectura modesta. Y a pesar de su protección en la categoría de monumento, no se pudo evitar que se produjeran unas transformaciones y una pérdida de valores importantísimos, ya digo, en una arquitectura con unos valores tan frágiles, tan sensibles a cualquier intervención, ¿no? En este caso desaparece por completo o casi por completo ese paisaje rural, es sustituido por los actuales propietarios por plantas exóticas,
ese bajar en zigzag hacia la piscina respetando todos aquellos elementos de bancales, de árboles existentes, pues se trunca metiendo una rampa que va, digamos, en ese recorrido más cómodo, más directo y menos en sintonía y en diálogo con el territorio, que es, bueno, esto que vemos en la imagen, ¿no? Y por supuesto la destrucción de todo ese programa que estaba en el exterior de la vivienda, como ese comedor que vemos en la imagen superior y en la inferior, que realmente, bueno, pues han terminado siendo absorbidos por la localización de elementos de instalaciones que en ningún caso han entendido que estaban superponiéndose con el propio programa. Para terminar, esta imagen, esta fotografía que lógicamente y paradójicamente no realiza el propio Rudowski, esa imagen donde vemos a Berta y a Berna Rudowski en ese paisaje construido, en ese paisaje respetado, y con esta cita quería aunar toda esa actualidad patrimonial de lo que aquí nos ha convocado hoy y que realmente se puede resumir en esta ser capaz de aprovechar las enseñanzas, las inteligentes enseñanzas de la arquitectura vernacular, proyectándolas en una arquitectura actual, pero sin olvidar siempre que realmente lo que debe perseguir la arquitectura, la buena arquitectura, es mostrarnos espacios para un habitar cada vez mejor, para realmente progresar en ese ser cada vez más felices en los espacios que habitamos. Y sin duda todo ello habla en mayúscula de lo que debe ser nuestra reflexión patrimonial en clave actual. Y con ello, por tanto, termino. Bueno, pues muchas gracias y bueno, esperemos que esta reflexión sirva para seguir construyendo este espacio, bueno, pues en torno a la cátedra UNESCO que aquí nos convoca.